a la audiencia. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Buenos días, Rubén. Muy buenos días a todas y a todos, y en particular a Andy. Una buena semana. Israel, ¿cómo estás de Morena? Buenos días ¿Tú no le mandas saludos a Andy? Bueno, a todos los miembros de nuestro partido, por supuesto que sí, a Andrés Manuel. Un fuerte abrazo. Bueno, ahorita hablamos de eso. Emilio Álvarez y Casa de Somos MX. A Susana, buenos días a quien nos escucha, y por supuesto, yo no le deseo buenos días a Andy. ¿No? No, lo saludo, pero no le digo buenos días. Ok. Dicen que el siguen buenos sentidos días por los resultados. El buenos días no se le niega a nadie. Está bien, le damos ¿no? buenos días, está bien. Oye, te la tomo. No, pues fue Rubén el que llegó, se dispara. Pues sí, es que vámonos. mira, Andy habla de que no le digan Andy en lugar de su desarrollo tan Durango. Pero además, ¿qué importa? O sea, qué frívolo y qué superficial. Hasta su papá le decía Andy. No, pero cada Sí, quien le decía tiene derecho Andy. a decir, a mí me gusta que me llamen así, me llamo así. Claro. ¿Sabes cuántas veces me dijo a mí el presidente de formas distintas? Pues ahí Con hay que nombres manifestar. equivocados a propósito. Yo creo que cada quien tiene derecho a pedir que se le llame. Yo lo pedí como muchas desee. veces, fíjate. Pues y sí, no, pues pero nada. es que ¿no? se cosecha Nada. lo que se siembra. Pues sí. Y Morena ha construido un término de relación de falta de respeto, de etiqueta, empezando por López Obrador. Creo que le contaron más de 100 tipos de insultos, ¿no? De insultos. Y entonces tiene poca autoridad moral. Y que las Tiene señoras... razón, tiene derecho a decir que Ajá. se llamen como quieran, pero tiene poca autoridad moral porque ustedes no hacen eso. Obviamente no se le va a obligar a nadie a que no se va a coercionar la libertad de expresión, pero él tiene todo el derecho de pedir que se le llame como él quiera. Sí, sí. Entonces, Bueno, pues sí, ya digo, su padre le decía así. Muchos funcionarios de Morena se referían a él como Andy ya está aquí con nosotros y tal. Bueno, no sé, quiere decirle a Andrés Manuel le va a hacer ganar más votos. yo creo que lo importante es más bien los resultados que se No, dieron sí, en Durango estoy de y en acuerdo, Veracruz, estoy que de acuerdo. para nosotros Pero fueron para él muy pareciera positivos. que no. Para él pareciera que quiere a Marcelo López Obrador, Andrés López, pues por obvias razones de marca, ¿no? Porque pues justamente llamándose Andy le fue muy mal en Durango. ¿O no? Pues es nosotros- una distracción conforme a los resultados en Durango. En lugar de argumentar sobre la derrota que tuvieron, sobre el fracaso de la elección judicial, donde más de 9 de cada 10 rechazaron, y el retraso que tuvieron en Durango y Veracruz, mejor díganme, no me digan Andy. Pero según Andy López Beltrán, no fue culpa de él, sino tuya, Rubén. Es correcto, malo de Malilandia. Que tú Rubén. fraguaste ahí todo el fraude ahí yo con el creo gobernador y yo todo. creo que hay que aclarar varias cosas. Y Andy tiene que partir primero. La soberbia no es una buena consejera. Es un nombre soberbio, es que yo no lo conozco. Yo creo que sí. Haberse ido a Durango pensando que iba a variar el resultado electoral con su presencia, pues es un acto de soberbia. Segundo, pensar, porque él lo reduce a que se le minimiza su nombre, que ese es un factor que puede determinar triunfos o derrotas, también es un acto de soberbia. Para mí, más bien, esconde un problema pues freudiano, lacaniano, que él tendría que resolver en un diván, ¿no? Pero ese es, ¿Con su papá? Es otra parte, ¿no? Segundo, Morena pierde por varias razones. Pierde lo que llevaba ahí o lo que creía tener, tanto a nivel nacional con la elección esta de Poder Judicial, como en Veracruz, que obviamente perdió muchísimo, como en Durango. Y lo hace primero porque no conoce el territorio de Durango, hablando de esa entidad. No sabe qué es Durango, no tienen un pulso de una sociedad que es culta, que tiene un ejercicio cívico que les ha permitido tener alternancia en Tiene el un poder. prismo local, como Coahuila. Sí, ¿no? y O que, sea, es diferente. Y que hay un orgullo priista ahí, además. Por otro lado, está, en el caso de Andy, pues la soberbia, esta que te digo. Y por otro lado, muy malos candidatos. O sea, el candidato que tenían en Durango no era malo, era lo que le seguía, pésimo. Que se enfrenta con la prensa, que se enfrenta con actores políticos, que trata de hacer genialidades que resultan torpezas geniales. Fíjate, O sea, en Durango la marca Morena no fue suficiente, como pareciera que es en muchas partes de la República. que creo que está dejando de serlo en el país. A ver. No, mira, los resultados son muy claros. Si uno analiza lo que sucedió en el 2022, que era la última, digamos, elección de ayuntamientos o de
municipios, podemos observar que Morena creció en el número de gobernados. Pasó de gobernar al 16% de la población al 33%. Y en cambio el PRIAN pasó del 85% de la población al 60 y tantos por ciento. O sea, perdió el PRIAN el 20% de personas a las que gobernaba. Y además, si uno analiza los números, vas a ver que los que tuvieron una disminución más grande de votos fue precisamente el PRIAN. De habitantes. Menos 8%, no, de votos recibidos, Ajá. recibieron el 8% menos que en la elección pasada. Fueron la alianza que más perdió votos respecto del 2022. Ahora, hubo una elección de Estado. Lo que se menciona en Durango... ¿Tú sostienes que fue Rubén? Yo tuve oportunidad de ver el informe y en el informe viene que hubo una participación del gobernador. Prácticamente el gobernador Esteban actuó como el coordinador de campaña del candidato para Durango de parte del PRIAN. Ahora, hubo movilización de policías estatales, municipales y de la Fiscalía para detener a colaboradores, a promotores del voto. ¿Eso ya está denunciado? Ya está denunciado. Es una lista de 14 puntos que se están denunciando, incluyendo presiones muy lamentables y cosas muy graves. O sea, se cometieron actos muy graves que además fueron determinantes en el resultado de la elección. Como que, pues, utilizar a la policía... hay quienes señalan que hubo vínculos con el crimen organizado y hay que decirlo, encapuchados iban y golpeaban. Hay hubo quienes presión. señalan eso es... Sí, la mejor está demostración de la debida intervención de una funcionaria en las elecciones lo da Claudia Sheinbaum. Ella es presidenta de la República y se pone en una mañanera a dar los resultados electorales y a hablar de su partido. Pero qué entendimiento tan mediocre para una jefa de Estado. ¿Cómo se instituye en la representante de Morena ante la nación y nos da una conferencia de prensa para explicar que no les fue tan mal? Pero ¿dónde están ubicándose como república? Claudia Sheinbaum como representante de Morena en la mañanera. Ella está como presidenta, como jefa de Estado. Puede o no gustarnos, pero lo es. Y además dijo que ya no estaba en Morena, y ¿no? vienes acá a decirnos que hay una elección de Estado, pero por el amor de Dios, ubíquense un poquito en el sentido de la república. A ver, antes voy con Rubén. ¿Crees que Rubén, como dice Andy, participó en esa elección de Estado? Pues, bueno, él mismo nos comentó que estuvo aquí, más bien en esa mesa comentó que había estado en Durango. Yo lo que sí sé es que el gobernador, al menos los datos que yo vi en el informe, es que el gobernador incluso destinó recursos humanos, materiales y financieros para apoyar a su candidato en Durango. Rubén. Bueno, para empezar, hasta ahora... ir a alguna parte del territorio nacional no está prohibido. O sea, hacerse presente en un lugar no implica más que estar presente y yo tengo la obligación de ayudar a mi partido. Creo que Andrés Manuel López Beltrán es un gran irresponsable, es tremendamente responsable y que empezó a generar noticias hacia acá el centro que no correspondían con la realidad. Por ejemplo, yo te puedo decir que se llenó de ejército y te lo puedo demostrar con documentos que el ejército trató de entrar supersticiamente a los órganos electorales locales, firmado por miembros del ejército y no por un sargento, por un coronel. O te puedo decir y con fotografías mostrar cómo tomaron los municipios, los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros de la Guardia Nacional. Que por cierto, si hubiera sucedido alguna de estas cosas que tú señalas con el crimen organizado, pues qué ineptos, los hubieran detenido. Por otro lado, empiezan las justificaciones, Azucena, sobre las cifras. Él dice, es que ahora ganamos Gómez Palacio, entonces ahora gobernamos el 20%. Pues es como decir que todo esto es falso, porque el gobernador gobierna todo el estado. Empiezan a buscarle pretextos. Bueno, puede ser. Para empezar, y llévenselo ¿Tarea? Vámonos al corte. Bueno, vamos. Válgame, mira, ya te dije. Precios más bajos. 35, Rubén, a ver, para terminar tu comentario y luego voy contigo, Emilio. Sí, todo búsqueda de pretextos, de juego con las cifras, es muy propio ahora de Morena, que perdió la elección. Por ejemplo, Gómez Palacio, te dicen, bueno, es que ahora gobernamos Gómez Palacio. Bueno, pues sí, pero con la minoría, porque ustedes suman a todas las oposiciones, sacaron como el 30%. Lo cierto es que Morena fue detenido ese domingo en 2 lados, con una participación mínima en la elección del Poder Judicial, cuando ellos se volcaron
según dice la OEA, por cierto, en estos temas de tratar de llevar gente a votar. Y por el otro lado, en los dos estados, tanto en Durango como en Veracruz. Y en Durango, pues mira, la capital se fueron al tercer lugar. Entonces, qué descaro impugnar. O sea, impugnan cuando están en el tercer lugar. Te acusan de fraude. Porque bueno, pues aquí tengo el protagonista, según Andy López Beltrán, del fraude en Durango. Pues lo cierto es que pobre hombre de Chihuahua, ya no lo buleen, ya no le digan Andy al Andy. Bueno, a ver, mira, Emilio, tú que no tuviste vela en ese entierro. ¿Quién de sabe? Veracruz, de Veracruz y de Durango. En algunos municipios. ¿Es correcto interpretar la votación por habitantes o por municipios? Porque aquí cada quien vende su triunfo pues como mejor le luce, desde luego, ¿verdad? No esperaríamos otra cosa. Yo era asistente de un profesor en la UNAM que daba estadística y decía que las estadísticas son como los trajes de baño, enseñan todo menos lo más importante, ¿no? Y a esto se aplica aquí. Es así, bueno, es así. Era una frase de mi profesor. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, es que cada quien va a intentar leer el dato de donde le conviene. A mí, la verdad, me agrada, me interesa, pero particularmente que Morena haga una lectura así, porque están equivocándose y no lo están viendo. Y que sigan. Cuando tu adversario se equivoca, no lo distraigas. Qué bueno que dan una lectura de esa naturaleza, porque quiere decir que van a seguir cometiendo errores. En Veracruz la propia gobernadora reconoció la derrota. Ya no, solo cito a la gobernadora, no voy. Y en Durango, pues ahí están los números. Qué bueno que sigan eso, pero el 1 de junio tuvo 3 características que son muy importantes destacar. La elección judicial fue un absoluto fracaso. Llámenle como le llamen, tiene una caracterización de ilegitimidad extraordinaria. Más de 9 de cada 10 rechazaron ese ejercicio y tiene una votación nula histórica. Segundo, salieron miles de personas a rechazar esto en 40 ciudades. Y tercero, en Veracruz y Morena se les frenó. Entonces me parece que esa idea del Morena supercampeón se está desmoronando, el Invencible se está desmoronando y me da gusto. No sé. Mira, perdóname. Siento que estás exagerando. A ver, lo del Poder Judicial. Los números en Veracruz y en Durango son lo que son. ¿Tú crees que el aumentar municipios o el aumentar población es un mejor resultado? ¿Cuál es el mejor resultado? Mira, yo creo que hay una combinación en los dos. O sea, ¿por qué dices que Morena fue un fracaso y retrocedió y lo pararon, etcétera? En Veracruz retrocedieron y en Durango no. Perdóname, pero la derrota en términos de la significación de las poblaciones es muy clara. Y sí me preocupa que cuando no gane Morena llame a fraude, y lo que estamos viendo en Poza Rica y en Papantla y en Boca del Río es que ni siquiera en las más mínimas reglas elementales de respeto al voto. O sea, en el 2025 ya regresamos a la discusión de la falta de certeza pues también electoral. Habría que respetar el voto del Poder Judicial, ¿no? Sí, aunque fuera 13%, se acabó. No, lo que pasa es que está una discusión, permíteme, está una discusión. Pero se acabó. Es que no había participado en el otro. Dale. De que no se está ni siquiera respetando los triunfos de la oposición en Veracruz. Por supuesto que es importante la población. Por ejemplo, el PRIAN gana en Inde, gana en Canelas, gana en Hidalgo, que son municipios en donde se recibieron 2,000 votos, Azucena. Lo que se gana, por ejemplo, por parte de Morena, en Gómez Palacio se reciben 90,000 votos. No, por supuesto, todos los municipios son importantes. Pero si es importante la población, evidentemente imagínate, Canelas, Hidalgo, Inde con 2,000 votos, cuando Gómez Palacio se reciben 90,000 votos. Por supuesto que no puedes medir la victoria con lo mismo. Ahora, decir que hubo una movilización, sí, de cosas muy graves que sucedieron. Hay quien dice que incluso en ventanillas donde se vende droga se condicionaba a las personas, se aprovechaba de la adicción para control electoral. Ese es el reporte ¿Y ya que lo está. ¿Denunciaron? Sí, por supuesto que está denunciado. Ese es el reporte que yo vi del candidato, de nuestro candidato, es lo que se vio. ¿Droga por voto? Eso es lo que está reportado. ¿Droga por voto? Así es. Eso es lo que está reportado por nuestro candidato José Ramón Enríquez en Durango. Eso es gravísimo y eso no puede sentar un precedente. A ver, ya te sonó y te voy a contestar porque es muy grave lo que estás diciendo. Y eso es lo que está reportado. Sí, pero lo está diciendo José Ramón Enríquez, que es un impresentable, para empezar. Y si no, chécate lo que se dice de él también. O sea, lo está diciendo él. Todo el mundo sabe que quería ser alcalde para completar otra de sus torres médicas. Y eso lo dice todo el mundo.
Y el señor a lo mejor tuvo una lejana posibilidad hace 3 meses y se fue al tercer lugar. O sea, tiene una ineptitud electoral que compartió con Andrés Manuel López Beltrán, porque son ineptos. Y porque Andrés Manuel López Beltrán, al cual tú estás obligado a defender, se escondió en un hotel de lujo donde tenía todo a su disposición, no salía a la calle y el señor se confundió. No sabía que estaba en Durango, por un lado. Por otro lado, se acabaron las banderas desplegadas de Morena, porque sacan la elección del 22 y podemos sacar la del 17 y la del 18. No. La presidenta tuvo una gran votación en Durango que hoy no refrendó Morena. No la refrendó. ¿Y por qué tuvo esa gran votación? Entre otras cosas, porque la apoyaba el régimen. Y la apoyaba una bola de mentiras, ¿eh? Y te voy a decir 2. ¿Por qué no ha publicado Noroña la declaratoria de constitucionalidad del salario mínimo profesional y del salario mínimo garantizado arriba de la inflación? Que por cierto hoy se anuncia que subió la inflación. Así es. Fueron a Durango y se encontraron un buen gobierno. Empezaron a mandar acá información de que aquello era un caos. Si se vendía esa droga, ¿por qué no actuó el señor comandante de la zona militar? Que sí tuvo el valor para mandar oficios a los comités municipales, así textual. Y tú supusiste uno en tu red, para tener 2 efectivos vestidos de civil. Mismo que sucedió aquí en el INE. Por primera vez. Por primera vez en la historia. Dijo, documentado también, son el mismo, no, pero no lo documenta, lo documenta el tipo ese de José Ramón Enríquez. ¿Qué droga daban? No, está reportado por el que perdió. Pero está documentado. Ya está presentado y eso la autoridad va a resolver, pero ya está presentado porque no habíamos llegado a ese nivel en todo caso. Y es gravísimo y por eso tiene que investigarse a fondo por las autoridades. Es profundamente irresponsable decir algo así. No, eso está reportado. Ahora, decir lo siguiente, hay 1,500 casos, Azucena, documentados de trabajadores, algunos de ellos sindicalizados, del gobierno estatal y municipal en Durango, que manifestaron su interés o su afiliación a Morena y fueron ya sea removidos del lugar en donde se encontraban para cambiarlos de lugar o bien despedidos. 1,500 casos. Hay que Entonces, demostrarlo. todas esas Yo te puedo mostrar lo contrario. Creemos que fueron determinantes para la victoria del PRIAN en Durango. Esa es una. Ahora, con lo de Veracruz, porque me quedan 30 segundos y quiero aprovecharlos. Sí, claro. Lo de Veracruz, dicen que perdió Morena y todo. Cuando uno analiza los resultados, recordemos que ahí se eligen ayuntamientos cada 4 años. La última elección de ayuntamientos en Veracruz no, porque no puedes comparar peras con manzanas. Pues si lo comparas tú. No puedes comparar peras con manzanas. En ayuntamientos, la última votación de Morena en el 2021 fue de 1,341,000 votos. En esta, 1,554,000. Es decir, cuando se votan ayuntamientos únicamente, Morena creció el 15% y el PAN tuvo una disminución del 17%. Pero déjame te digo, porque se dice, es que pasó tal cosa en Durango. Yo te puedo demostrar que toda la delegación de bienestar fue forzada a hacer trabajo en favor de Morena. Hay un plantón afuera de ahí. Los trabajadores, su protesta es porque se les ordenaba levantar listas en favor de Morena. Eso no es un decir de José Ramón Enríquez, que es un impresentable. No, eso es la verdad, lo que está ahí. Que acá la narrativa de Morena no es la denuncia de una práctica inaceptable, sino es que ellos no la hicieron. O sea, si Morena comete prácticas inaceptables, no existen. Lo del acordeón, lo del acarreo, lo de la compra, lo de la amenaza, lo de siervos de la nación amenazando a la gente, es súper interesante. Por eso yo hablo de que hay desgaste. GAISA lo que dice es que la mitad de las personas que no votaron el 1 de junio tienen un programa social o un familiar. Quiere decir que no votaron. Votaron. Okay. No, o sea, la mitad en el Poder Judicial. Sí, y eso, la mitad de las personas que no votaron reciben el beneficio personal o familiar de ser parte de un programa social. Pero tampoco es que le interese el Poder Judicial. Permíteme. Eso quiere decir que la amenaza, como en otro momento, ya no funciona. Y por eso lo que yo digo es, si la práctica está mal, entonces denuncia la práctica, no a quien comete la práctica. Ese es el problema de consistencia de Morena. Denuncian al gobernador y la presidenta, perdón, pero se comporta como jefa de gavilla. O sea, ella es jefa de Estado. Y tercero, lo que es innegable es la mejor presentación de los resultados de Veracruz lo dio la gobernadora de Morena de Veracruz. Y claro, la verdad de las cosas es que es el hecho real. Es que no hay un fenómeno de respeto en términos de la voluntad. Hay una apatía
aparato y una máquina totototota de compra y coacción, que ya regresamos a un régimen de partido-gobierno. Eso es lo que pasa. Y al gobernador que se les pone enfrente, ustedes lo persiguen, lo acosan, es decir, donde sea. Si el gobernador de oposición no entrega, usted lo quiere meter a la cárcel. El problema es que para ustedes la pluralidad de este país es algo malo. El problema para ustedes es que no respetan la diversidad de opiniones de la gente, de los votantes. Ese es el problema de ustedes. A ver, Israel, el último minuto de este bloque. El último minuto. Salió el 22 de mayo de este año por parte de Pew Research Center, que es una agencia de encuestas que no es mexicana, acerca de la opinión positiva o negativa de los partidos. Y presentan desde el 2017 cómo ha ido evolucionando. Morena en el 2017, según esta encuesta, tenía el 37% de aprobación. Hoy tiene el 78%. Tenía Morena el 49% de opinión negativa en el 2017 y hoy el 19%. O sea, ha habido un crecimiento en la opinión positiva. Eso no se reflejó en las urnas, ¿no? Con relación, por ejemplo, al PAN, el PAN de 36 pasó al 27, igual de la misma encuesta, y el PRI... En la conversación, Grupo Fórmula. A las 9 de la mañana en punto. Estábamos contigo, Israel. Concluyendo, ya nada más que faltaba lo de Pew Research Center ¿El PAN? respecto al PAN. PAN 36 a 27, así es. Popularidad. Y el PRI aceptación. de 49 a 20 de 2013 a la fecha. Entonces, ahí hay una disminución que refleja lo que nosotros creemos que es la pérdida de confianza de estos partidos del PRIAN, de la población en ellos, y el fortalecimiento de la confianza en Morena. Eso es lo que refleja esta encuesta. ¿Tú crees que el PRI se puede recuperar, Rubén? Porque bueno, pues yo tampoco hay que negar. Primero te tengo que contestar a esto. Lo que sucedió el día primero es totalmente distinto a lo que dice la encuesta. El día primero, el Estado mexicano trató de hacer una elección del Poder Judicial y fracasó, porque al final del día votó el 9%, el voto libre o el 8% votó. Así es. Entonces, eso es un gran fracaso. Con jueces, por cierto, de jurisdicción nacional que recibieron el 0.4% de la votación, no el 1, el 0.4% de la votación. Entonces, es un primer fracaso. Segundo, ¿comparan peras o manzanas? Pues sí, ¿verdad? Decía por ahí la presidenta que había sacado más votos los ministros que algún partido nacional y cosas de esos. Yo creo que se refería al PT y al Verde, pero esas son peras con manzanas, porque yo te podría decir que Mayito sacó más votos que todos los... En la Casa de los Famosos. Que todos los ministros juntos, pero eso es peras con manzanas. Pero ¿qué sucedió hace un año en el 24? Morena se sintió dueño de este país, se robó al Poder Judicial, compró 2, 3 senadores para robarse al Poder Judicial, se robó el Poder Legislativo y se robó el Poder Judicial. Y hoy lo paran. Las cosas no se dan de un día para otro. Es decir, no hay un frenón de un día para otro. Pero, insisto en lo que dice Emilio, la gobernadora de Veracruz sí reconoce que perdió. Bueno, porque también la gobernadora estaba enojada. No, pero sí reconoce que perdió. Pero hasta que eso Ajá. es mucho más sano que decir que no sucedió nada. Te veo muy optimista, Rubén. No, a ver. O sea, ¿tú crees que esto le va a generar al PRI algo de oxígeno? Yo siento que el PRI tiene que hacer su trabajo, porque sería igual de soberbio decir que ya vamos a... No, tiene que hacer su trabajo, tiene que entender a la sociedad, pero yo soy aliancista. Creo que todas las fuerzas de la oposición le metieron un parón seco a Morena. Si tú sumas toda la oposición en Durango, ellos se llevan el 30%. Sí, pero si no lo puedes ver así tampoco. Si sumas Ajá. Veracruz, toda la oposición es, como dicen en mi tierra, 50-50. Y si sumas que se hizo un llamado a no votar, mira cómo quedaron. Sería muy soberbio decir, ya ganamos. No, eso no, pero ese es Andy. Así es Andy, ¿verdad? Que no le digan Andy. Así es, él dice que todo está bien y que fue porque lo atacamos a él o no lo mencionamos a él su resultado. Imagínate qué ego tan grande de ese tipo. O sea, no, hay que reflexionar y hay que trabajar. Y hay que decirle a la gente, los están engañando. Tampoco el 87% dejó de ir a votar porque la oposición hizo ese llamado. Es o sea, correcto. También sería muy soberbio lo decirlo, que sí, ¿no? lo que por lo menos los estudios, pero se hizo el 70% de los que no votó es una razón relacionada al rechazo a la reforma. No y a votó la el 87%. Sí, de ese 87, el 70% no lo hizo por una razón relacionada a rechazar la reforma o la elección.
Y eso es un dato. Sí. Bueno, Sí. yo sí tengo ese dato. Hay quien no tiene O sea, datos y tiene lo que creencias. pasa es que yo no Bueno, pienso que los ciudadanos estemos tan cerca del ese tema judicial como para... Ese es el dato No que sé. reportó GEAISA y no hay ningún otro dato al respecto. 70% rechazo a la reforma. O sea, Bueno, si creemos ¿y en las luego? encuestas, pues creemos en las encuestas. Si no creemos en las encuestas, no creemos en las encuestas. O sea, no se puede creer en las encuestas, depende. ¿Tú ¿no? crees en las encuestas? Sí, y aquí. Pero Entonces, una mira, buena parte de por ellas eso, ahora déjame Digo, retomar. porque vamos a ocupar esta conversación en algunas un sí, futuro. En algunas sí. hay Vamos a otras que retomar están ahora Entonces, encuestista. lo que dijo el caso de la observación de la OEA. Ajá. ¿Y quién dirigió esa misión? Heraldo Muñoz, canciller de Bachelet, ¿no? Para que se entienda cómo trabajan, porque luego aquí ni se entiende, ¿no? Y ese canciller condujo un equipo que hizo unas recomendaciones que son de la mayor importancia. La más contundente es que esto no sirva de ejemplo en el mundo. Y hace una serie de recomendaciones Sí. a México, que el tema de los acordeones, el tema del cambio de reglas, el tema de la falta de claridad. Es decir, las observaciones de la misión de observación electoral que vino a México a invitación. Y porque Del México, del INE, Ajá. y porque México forma parte de esa entidad. Entonces, lo que no puede pasar es que cuando no te gustan las recomendaciones, quieras descalificar. Les invito a que vean las recomendaciones, pero sobre todo lo que está sumando, es decir, estas elecciones tuvieron un problema serio de planeación, ejecución, legalidad y credibilidad. Es muy importante las recomendaciones finales de la OEA. Ahora, Israel dice, la Organización de Estados Americanos dice, hay una duda razonable de que el Poder Judicial no vaya a ser independiente, porque votó el 13%, porque los acordeones coincidieron con los resultados y porque, bueno, hubo muchos candidatos, si no es que la mayoría, que son 4T, que son morenistas prácticamente. Voy a Cambio de tratar reglas, cambio de minuto reglas. que ya me pusieron ahí, de explicar qué onda con la OEA. La OEA surge en 1948, Ajá. terminando la Segunda Guerra Mundial, como una herramienta de Estados Unidos, hay que decirlo de manera muy clara, para evitar, porque ya comenzaba la Guerra Fría, y evitar la influencia soviética en el continente americano. Y de ahí, ahora resulta que la OEA ha defendido la democracia de los pueblos, ¿no? Cuando uno analiza cuáles han sido las acciones, omisiones, resoluciones de la OEA, te das cuenta que ninguna ha beneficiado al pueblo de México. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el 68? ¿Intervino la OEA? ¿Dijo algo la OEA? ¿Qué pasó en la matanza del 71? En donde se exigía en México democracia porque teníamos un gobierno tirano que mataba a los estudiantes. No dijo nada. ¿Qué pasó, por ejemplo, no solo en México? ¿Qué pasó con Salvador Allende y con Pinochet? No dijo nada la OEA. ¿Qué dijo en el 2019 con el golpe de Estado en Bolivia? Nada. O sea, se ha caracterizado por guardar silencio cuando ha habido violaciones graves a las democracias de los pueblos en nuestro continente. Ahora resulta que dice lo que yo aquí les afirmé. Hace 8 días, de manera muy breve, les dije, ¿qué van a decir las instancias internacionales? Que esto que pasó en México no se repita, porque así como en México estaba capturado el Poder Judicial por intereses que no representan al pueblo, muchos países están capturados sus poderes judiciales. ¿Qué hace México en la OEA? Pero, ¿Qué hace México en la OEA? Porque si ese es tu argumento, México no debería estar Pero en esa entidad. además los invitaron acá. A ver, ¿no? ¿qué hace México en la OEA? México Israel? está pidiendo, permítame. ¿cuál es la posición de México? Es que me está preguntando, Sí, sí. una reforma. El presidente Andrés Manuel dijo, la OEA no sirve para nada como existe actualmente. Tiene que haber una reforma ¿por qué no se sale? democrática en donde la OEA no sea una herramienta que obliga a países ¿Y en por qué no América se a sale? someterse Déjame- a ¿por qué los no se- intereses por qué no muchas se veces sale? de Les Estados cuento. Unidos. ¿Por qué no se Déjame sale? les cuento. Esta organización ha hecho 331 observaciones en América. No es la primera vez. Las observaciones en México son desde 1994 y fue a petición, por cierto, de Luis Donaldo Colosio. Bueno, Esas ¿y qué primeras. dijeron en el Permíteme. 98? O sea, antes 2006, del 94 nada. no Pero- tenía esta Pero posibilidad. si me permites, hombre. No, está Yo bien, sé- porque yo él sé- decía 68, 71, creo que ahí no tenía- Pero Ajá. no, pero esas, me estoy refiriendo a Sí. observaciones Sí, electorales. ok. Tiene 331 observaciones electorales en el continente, en México son desde el 94. Esta, efectivamente, la capitaneó Heraldo Muñoz, que fue canciller de Bachelet, que por cierto, pues es una figura en materia de protección de derechos humanos en el mundo, que por cierto ustedes tampoco le hacen caso a la oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, por cierto. Aquí venían gentes de 16 especialistas de 10 países. Esta
esta misión fue financiada con dinero de Canadá, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana. Insisto en lo que dice Emilio, si les parece mal, como cualquier dictadura, sálganse de la OEA, porque además para Andrés Manuel López Obrador estaba mal la OEA, la oficina del alto comisionado, el multilateralismo, cualquier dictadorcillo bananero. Bueno, nos tenemos que ir, 50 segundos para cerrar. Mira, lo que queda muy claro es que la visión tan chiquita que tienen de gobierno hace que no solo no quieran jugar en las canchas internacionales, sino que tratan de legitimar un régimen cada vez más autoritario que ve la pluralidad como amenaza. Y déjame decirlo en estos términos, esas son características del pensamiento fascista. Lo que está instalándose en México es un régimen de pensamiento fascista, de pensamiento único, que considera y califica dónde, cómo y cuándo y con quién se puede hablar. Ese tipo de cosas incluso se llevan a las discusiones en la calle, porque ese es el pensamiento que se manda desde la mañanera y desde la estructura ideológica morena. Hasta en lugares culturales te vienen a decir que por qué sales. Y digo, hombre, ese es el pensamiento fascista que se está instalando en este país. Israel. ¿Quiénes se han reunido con Almagro, que era el secretario general de la Organización de Estados Americanos, del 2021 a la fecha? Los dirigentes del PAN, del PRI, estuvo con él más de una ocasión, del 2021 acá, en más de una ocasión se reunió con él Alito Moreno, se reunió con él Marco Cortés, se reunió con él Jesús Zambrano, se reunió con él Xóchitl Gálvez, se reunió con él Lorenzo Córdoba. Creo que con eso basta entender a quienes les ha abierto la puerta de mexicanos, la OEA, y que de México. Estamos diciendo, sí, en una relación institucional, pero ¿qué relación tienen los presidentes de la oposición y Lorenzo Córdoba y los representantes de la derecha mexicana? Pues porque la OEA es, lamento decirlo, pero ha sido bastión de las derechas. ¿Tendría que salirse América. México de la OEA? No, México tiene que buscar la reforma para tener un órgano multilateral que represente a la organización. Así es. Y si tiene que tener México ahí el protagonismo, lo tiene que asumir. Rubén. Rápido, Durango fue una elección importante, democrática. Si hay quejas, que se impugne. Yo ayer vi una, por cierto, hay que recomendarles un abogado a tus cuates, donde se impugnaba la coalición, cuando en ese municipio no hubo coalición. Además de ese tamaño son las patrañas que lanzan acá. Segundo tema, sí vamos a un estado fascista o estamos ya en la ruta muy cercana a hacerlo. ¿Por qué cualquier oposición en el mundo puede ir a estos organismos internacionales? Porque México tiene firmada ahí en la OEA una cosa que se llama Carta Democrática y podemos acceder. A ustedes no les gusta. Los grandes dictadores se aíslan, no quieren que nadie los vea. Eso es lo que está pasando con ustedes. Y última, que queda claro, sí le dieron los electores un frenón a Morena y a sus aspiraciones absolutistas en este país. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Emilio. Gracias. Buena semana. La próxima semana. Regresamos con un resumen y lo que dice la presidenta en la mañanera.